en los talk show. Y yo decía, está chido porque tiene que haber programas con mujeres. Y yo creo que el que más pegó fue Verónica Castro, el Mala Noche No y todo ese rollo. Mala Noche No, Mala Noche No, Había otro, se llamaba. ¿cómo? Hubo como 2 temporadas. Sí, o más. tres. Mala Noche No, ya estamos viejitos, no me acuerdo. Bueno, luego hizo Iberoamérica Va. ¿no? Pero a lo que yo iba era, qué chido, qué increíble, pero cómo me encantaría ver a un comediante o alguien que haga comedia conducir en la noche, porque los gringos lo tenían, amigo. Entonces yo veo en casa de un amigo una parabólica, era algo nuevo, amigo. Era Esas antenas parabólicas que estaban en la azotea. Exactamente, que estaba allá arriba y se movía ahí y cachaba el satélite. Tenían los pinches millonarios. Solamente lo tenían los ricos, nada más. Eran los únicos que podían ver tele extranjera. Yo no podía. Yo no podía. Entonces voy a casa de un amigo y donde cambiamos de transponder y todo, veo a un güey y digo, esto es lo que yo quiero hacer. ¿A quién viste? Johnny Carson. Here's Johnny. Y era como Abel Membrillo cuando decía, con ustedes, Ramón. Y yo, claro, guardando las distancias. Que paz descanse, mi querido Abel. Chingonaza. Regrese usted bien a su casa. Duerma bien. Y así, tras esa puerta se encuentra un hombre de gorra que viene tratando muy disimuladamente de hacerlo divertir con un monólogo. Os paso a Adal, Ramón. Entonces entraba yo. Rey. Y yo decía, sueño con que un güey me anuncie y yo entre, como entraba Johnny Carson. Amigo, se realizó mi sueño. Mi sueño. Vamos y Televisa ganó millones. Vamos a saltarnos. Cada programa. ¿Cómo se da el otro rollo? Otro rollo se da porque yo traía la idea. ¿Tú presentes un proyecto? Bueno. ¿O te llama? No, lo presentamos. No. Porque tú trabajaste conmigo en Telehit, que no nos vamos a colgar. No. Trabajamos juntos en Telehit con Memo. El Bosque, tú hacías zona pública. Yo hacía zona pública, que era improvisar con la cámara. Había un camarógrafo. Pero para que vean este cabrón, que es lo chingón de este güey, y yo lo admiro mucho, digo, yo también empecé como un pinche pelada del DT ahí. Todos empezamos. Todo por la vida. Nadie llega y ya llegué y no. Este cabrón hacía zona pública en la calle, güey, rifándosela. Y ve dónde ha llegado. Y eso es admirable, Adal. No, amigo, gracias. Pero te digo algo, amigo, yo no sé tú. Yo le dije, Memo, ¿qué se te ocurre, Adal? Dame la cámara. Que Ariana Azcárraga lo regañaba. Claro. Bueno, a Ariana Azcárraga le presenté otro rollo, el de Puebla. Fuimos a Puebla a hacer otro rollo 10 meses, amigo. O sea, no teníamos límite de tiempo. ¿Por qué Puebla? Puebla porque de allá es Beto Ventosa. ¿Y él producía? Su papá, don Beto Ventosa Sr. ¿Vive todavía Beto? Yo creo que los dos viven. Creo que los dos viven, espero. Que el esposo de Marta Cristiana. El ex esposo. De Marta Cristiana. Y entonces, el papá, amigo, compra un supermercado, compra la licencia de bajar señales de cable y transforma ese supermercado allá en Puebla, lo convierte en Telecable de Puebla. Comenzaron los transponders, los estos del otro, recibir señales, grabar, crean su noticiero, su morning show, y tal, y de repente me habla Beto Ventosa Jr., que le mando un abrazo a Beto, y me dice, tú siempre me cuentas que quieres hacer un show, todo rollo, vente a Puebla. Entonces le digo yo a Lalo, y Lalo me dice, ¿y si le decimos a Jordi? Y yo decía, poca madre, que Jordi se aviente el reportaje, porque yo veía la estructura muy gringa, era Johnny Carson con Ed McMahon. Ed McMahon era el sidekick de Johnny Carson. O sea, el que le llevaba el reportaje. Ed McMahon, amigo, era el que decía, te traigo este chango del zoológico y se le trepaba a Johnny Carson y hacían un desmadre en el reportaje. Pero Johnny Carson hacía el monólogo, la entrevista, había musical, había comediantes, había reportaje, había sketches. Entonces yo dije, yo sin tener tanto conocimiento, de repente decía, wow, esa es la estructura de un talk show. Ni para qué moverle. Paréntesis en esto. Después de ver lo que me estás contando, que es interesantísimo, Johnny Carson, y ahora ver a Jimmy Fallon, ¿qué diferencia encuentras? Pues, amigo, ¿con cuál te quedas? Con los dos. Te voy a decir por qué. Porque Jimmy Fallon le pone casa a sus predecesores. Jimmy Fallon y todos estos grandes conductores ingleses, los españoles, los gringos y los mexicanos, le ponemos casa a los primeros que empezaron. Y no fue Johnny Carson. O sea, no, viene de atrás. O sea, fue más de atrás. Pero Johnny Carson fue lo más fuerte. Y luego vino David Letterman, y luego vino Jay Leno, y luego viene Jimmy Fallon, y está Jimmy Kimmel, y están un montón. Pero nosotros creamos un estilo, amigo, y algo que fue fundamental fue cómo la gente vio un cast de comediantes que no existía en ninguno de los talk shows que había mencionado. Era Johnny Carson se vestía de adivino, se traía su trajecito y decía, voy a leer de la noche, y hacían un sketch.
pero no había un cuadro de actores. Y yo dije, hagamos un cuadro de actores. Y entonces entró Consuelo, que fue un madrazo, amigo. No estás hablando de insisto. Amigo, Consuelo, Mauricio, tu servidor, luego metí a los sketches a Jordi, pero luego se fue Consuelo y agarramos a Gaby y a Roxana, que fue un trancazo. Que déjame decirte que antes de Consuelo, amigo, la primera chava que hizo sketches antes de Consuelo fue Roxana Castellanos. Roxana es una reina. No, Roxana es una pistola. Está haciendo una película ahorita. Oye, rápidamente, de los que me mencionaste en Estados Unidos, ¿con cuál te quedas hoy día? Yo creo que Jimmy Si te Fallon. dijeran, voy a ir a cenar. ¿Con quién? Creo que me hallaría más. ¿Vivan o no vivan? ¿Con quién te quedas? Bueno, no, si vivan o no vivan, Johnny Carson. Johnny Carson, amigo. ¿Sí? Definitivamente, Johnny Carson. Ok. Definitivamente. Bueno, Pero entonces empezaste por Puebla. empezamos a hacer talk show en Puebla, a improvisar y todo. Ya, yo me subía a veces a bares, amigo. De repente me subía a bares que había comedia y yo me subía, amigo, y nadie me conocía. Ajá. Y yo comencé a hacer open mic cuando aquí en México no había open mic. Yo hablaba y decía, oye, ¿me puedo subir a decir 2, 3 pendejadas? Pues este es un chavo desconocido, nos va a cobrar, y no cobraba. Me regalaron una chelita y yo iba y decía... Te subías y decías tus mamadas. Decía mamadas Y luego, cuando hicimos en Puebla, amigo, otro rollo, y decíamos el monólogo, era improvisar. O sea, no había quien escribiera. Entonces, en el camino a Puebla íbamos Mauricio, Jordi, Lalo y yo. Y en el camino íbamos diciendo, ¿de qué hablamos hoy? Y entonces era, vamos a hablar de cuando que no te quieren los papás de la novia. Entonces hablamos de todas las jetas que te hacen, de todo el rollo que te pelucean. Y ahí empezaste a hacer monólogos. Yo empezaba a improvisar el monólogo. Ahí empecé a improvisar el monólogo. Cuando entra Gerard Jalife, bueno, primero fue Mauricio Jalife, su hermano, a escribir. Mauricio Jalife dijo, sí, yo escribo comedia, pero nunca he hecho monólogo. Y yo le tuve que decir, la estructura que yo creo que es esta. Porque los dos güeyes brillantísimos. No, los dos, Mau y Gerard, fueron los únicos 2 escritores oficiales de Otro Rollo. Nunca trabajaron juntos. Trabajaron 6 años más o menos. Yo no sabía eso. Sí, 6 años Mauricio y 6 años Gerard. Mauricio también es un güey muy brillante. Muy brillante. Muy brillante, los dos. Pero sí, honestamente me dijeron, Nadal, tú ya tienes 10 meses haciendo monólogo en Puebla improvisado. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces empezamos a crear el punto número 1, el punto número 2, ¿no? Y luego, ¿cómo fue? De tener un baterista, que era un cuate desconocido, ¿cómo? Que tuvo mucho éxito. El Rudy. Pero no era Rudy. ¿Que hizo en un microbús? No, Rudy, fíjate qué curiosa la anécdota de Rudy. Rudy, sus papás, él era baterista y un chingón, y sus hijos le dicen, papá, si fueras tan chingón baterista, serías el baterista de Otro Rollo. Y obviamente, pues le caló un poquito en el ego a Rudy. Ay, cabrón. Y entonces, pues un día fue de público. Y alguien dijo, oye, amigo, invité a Rudy, que es baterista, porque el baterista que está con nosotros... ¿Y tú lo dijiste sí, a ver qué venía? Sí, porque el baterista que teníamos, pues como que no se acoplaba a la banda. No se acoplaba en cuanto a rollo chill, no se acoplaba. Y entonces dijo, pues puede ser la prueba. Entonces dije, quiero verlo que toque la batería. Entonces, antes del programa tocó la batería y dije, quiero que te sientes en el público. Siéntate en el público y yo voy a decir, ¿alguien que toque la batería? Como que no vino el baterista. ¿Alguien que toque la batería? Y entonces tú levantas la mano y yo te bajo. Bueno, no mames. Lo hicimos así, amigo. Pero Rudy, que sabía que esa noche de martes iba a ser el momento en que yo le iba a decir, bájate, toca y te vas a quedar, le deja un letrero a sus hijos. Les pone, vean Otro Rollo hoy. Y entonces imagínate qué chingón que los hijos que le habían picado la cresta. Me vas a hacer llorar. Sí, amigo, los hijos que le habían picado la cresta a su papá. ¿Y a Rudy lo has visto hoy día? La última vez que lo vi habrá sido en Los Ángeles. Le llevé algo de cigarros a la cárcel, está allá. No es cierto. No es cierto. No, lo vi en Los Ángeles. No, güey, lo vi en Los Ángeles. Le voy a hablar. Rudy. ¿Cómo ves este güey? Rudy. Rudy. No, fíjate, suena su teléfono y se oye Rudy. Fíjate que lo vi en el programa de Omar Chaparro. Ya es que tenía un talk show, Omar en Los Ángeles. Malísimo. No, Omar, te amo. Tonight. No, me pega un madrazo y me mata. No, tonight. Y entonces, amigo, así entró Rudy, así fueron entrando todos. Luego Manola, que está en la granja. Manola, creamos una historia en El Gran Carnal, que era la parodia de Big Brother. Creamos el que entre Britney Spears. La Britney Spears. ¿Y ese quién era? Y dijimos, la rubia. No, pero era la exnovia de un amigo mío de Villagrán.
Lucía, Cerecero. Ah, claro. ¿Qué hubo, papá? Sí. Soy- Ahí anda rondando Pobre todavía. papá. Sí. Oye, a ver, porque si no nos vamos a alargar 47 horas. No, dale, Dime amigo. una cosa, Dile, a ver, ve dile. lo que te voy a preguntar A ver. ahorita. Si tu vida fuera un monólogo, ¿cómo terminaría en esos 3 puntos? Bueno, eran los 5. Los 5 puntos. Dime, si tu vida fuera un monólogo, dime 5 puntos, ¿cómo terminaría? Yo creo que terminaron, no podría ahorita improvisar como remates de comedia, pero yo creo que. No, pero no. No, pero yo creo me que digas punto comedia. número uno, primero, amigo, primero mi relación con Dios. Primero, amigo, primero que nada en el mundo. Y no hablo de ese Dios que es energía o algo. Yo sí creo en Jesús, que fue crucificado por mí, por mis pecados. Yo sí creo, soy un fiel creyente. Entonces yo sí creo en eso. Primero está mi relación con Dios. Luego está mi mujer. Abajito de Dios está mi mujer. Abajito de Sí, Carla, mis hijos. Abajito de mis hijos, en el mismo renglón están mis hermanos, mi familia y Gaby Valencia. O sea, Qué bonito. Gaby está ahí. No, te felicito por lo que acabas de Gracias. decir, es muy bonito. Gaby Porque es la Valencia. madre de tus hijos también. Porque es la madre de mis hijos y nos llevamos muy bien, nos reímos mucho, nos acabamos de ir a comer, mis hijos gozan cuando vamos a comer o a cenar a un restaurante o a su casa que me invita y nos ven carcajeándonos. No, mis yo- hos yo- yo- se yo- llenan yo de he visto a energía. Gaby y he ido con mi mujer, Sí. amiga de ella. Y Es una bella mujer por dentro y por fuera. Es encantadora. Y Oye, con mi trabajo, amigo. Soy muy fiel a mi trabajo. Me encanta hacer cosas artísticas. O sea, a mí me encanta hacer teatro, producir, porque hemos producido ya varias películas. A veces estar a cuadro en las películas. Acabamos de terminar una donde la produzco y aparte soy uno de los 2 principales. O sea, me encanta estar en las series, en esto, en lo otro. Me habría hacer cosas para las plataformas. Entonces, vamos a estrenar algo ya. Empezando el año estrenamos algo que les va a encantar en Prime Video. Y, amigo, en todo, no puedo dejar de estar activo, amigo, no puedo. me no queda puedo. clarísimo que eres pa. Pero espérame tantito, un brindis y te voy a No, hacer una pregunta. no lo hemos acabado. Tú cuando te ves en el espejo, Adal Ramones, cuando tú te ves en el espejo, te observas y los años han pasado. Sí. Han pasado. Y si tuvieras algún que perdonar a alguien o a ti mismo, ¿qué te perdonarías y quién dejarías que se acercara a papachar ese dolor y ese perdón? No sé si me entiendes a lo que voy. Sí. Yo creo primero. Viéndote en el Sí, espejo, sí. pasan los años, Sí. te arrepientes de algo y cometiste algún error. A lo mejor eso es oculto, ese tipo de error o ese misterio tuyo. ¿Qué dejarías que apapachara ese tipo de errores? Bueno, ¿Y por qué? Bueno, primero, amigo, creo que yo fui un muy buen hijo. O sea, creo que amé mucho a mis padres y los respeté. Sí hicieron corajes conmigo en alguna travesura fuerte, pero